Logré monetizar mi página de Facebook en tan solo 14 días y el día de hoy te voy a compartir todo el proceso que yo hice para que tú también puedas aplicarlo y empezar a generar ingresos. En mi caso ya he generado hasta $50 con un solo reel. Te recomiendo ver todo el video completo porque voy a compartir toda mi trayectoria y seguramente podrás despejar varias dudas. Para las personas que no saben, hay varias formas de poder monetizar una página de Facebook, pero la más fácil, entre comillas, es hacerlo con Facebook Reels. Lo malo es que este programa de monetización no tiene parámetros definidos, es decir, te llega aleatoriamente una invitación para empezar a monetizar. Pero ojo, esto no quiere decir que con solo subir un reel ya te va a llegar una invitación. Hay que realizar ciertas acciones para que Facebook te tome en cuenta en este programa de monetización. En mi caso, mi página de Facebook la creé un 20 de febrero, pero yo arranqué con mi contenido, es decir, publiqué mi primer reel un 7 de junio. Ojo con esta fecha. Y la notificación de poder monetizar me llegó un 22 de junio. En total, 16 días. Pero ¿por qué dije 14 días en un inicio? Bueno, resulta que hubo 2 días en los que no publiqué absolutamente nada en mi página de Facebook. Entonces vamos a pasar a los mitos y verdades acerca de este programa de monetización con Facebook Reels. El primer mito que hay es tener muchos seguidores. Totalmente falso. Para cuando me llegó la invitación de monetización, mi página únicamente contaba con 16 seguidores. Por lo tanto, no es necesario que tengas miles de seguidores ni te estreses por ese tema. Otro mito que existe es que debes hacer muchas transmisiones en vivo. Totalmente falso, de nuevo. Para poder hacer transmisiones en vivo, Facebook te pide un mínimo de 100 seguidores y yo no contaba con ese número e igual la invitación me llegó. Así que no es necesario que estés haciendo transmisiones en vivo para que te llegue este programa de monetización. Sin embargo, si ya tienes más de 100 seguidores y aún no te ha llegado la invitación, no está de más. Es recomendable, también puede ser una opción que lo intentes de esa forma para que Facebook vea que hay una persona detrás de esa página, porque por lo general el método más fácil para monetizar una página muy rápido es hacerlo con contenido de terceros, que ya vamos a hablar más adelante. Otro mito que existe es tener millones de vistas en los reels, y de la misma forma, totalmente falso. Cuando me llegó la invitación, yo únicamente contaba con 3 reels que no superaban más de las 20,000 vistas y el resto de videos apenas llegaban como a 2,000, otros a 200, 400 vistas. Así que tampoco es necesario que te estreses con ese tema o que estés pensando en qué video te va a generar millones de vistas. Insisto, con que un reel tenga un buen alcance, ya digo, puede ser de unas 15,000 vistas, 20,000, 25,000 vistas, que ojo, puede parecer bastante, pero si es algo atractivo, seguramente algún reel va a pegar y con eso puede ser que Facebook te tome en cuenta y ya te envíe la invitación. ¿Qué es lo que sucede? Que Facebook, al ver que tu página está empezando a tener presencia, que están llegando muchas vistas, está teniendo alcance con un solo reel, entonces dice, aquí es esta persona, esta página crea contenido, crea reels. Lo que tú haces al crear contenido, al publicar reels diariamente, es simplemente aumentar esa probabilidad. Y con esto pasamos al otro mito de que para que te envíen la invitación debes publicar muchos reels. E igualmente, falso. Si bien menciono que publicar varios reels te aumenta la posibilidad de que te llegue la invitación, esto no quiere decir que debas publicar reels cada hora, porque he escuchado de personas que recomiendan eso y no es así, porque puede haber la posibilidad de que Facebook también te tome como que estás haciendo spam. Y todo esto me lleva a las recomendaciones. Elige un nicho de videos que disfrutes para subir en tu página, porque este proceso de monetización puede ser rápido, como en mi caso me llegó tan solo en 14 días. Hay personas a las que ya ha pasado mucho tiempo, incluso hasta 3 meses, y no les ha llegado absolutamente nada, incluso teniendo muchos seguidores, muchas vistas. Entonces Facebook es así. Lo malo de este programa de monetización es, como había mencionado, que no existen parámetros definidos, pero esto no quiere decir que sea difícil, simplemente es constancia, podría llamarlo. Recuerda que para que Facebook te pueda tomar en cuenta, tu página debe tener mínimo un mes de haber sido creada, aparte de no tener una sola infracción. Por lo cual, si creas una página y empiezas a subir reels,
no serviría absolutamente de nada. En caso de que crees una página ahora, no te preocupes, todavía tienes un mes para poder prepararte con el contenido y para cuando ya haya pasado ese mes, tú simplemente puedas empezar a publicar. La siguiente recomendación va enlazado con lo anterior. Ten varias páginas de respaldo. En Facebook es muy fácil que alguna página te pueda dar un error, por lo cual es importante y he aprendido que tener varias páginas creadas es fundamental. Como había mencionado, un requisito mínimo que debe tener una página para poder ser monetizable es que tenga mínimo un mes de haber sido creada. Pero si yo tengo solo una página, no puedo continuar con la experimentación, porque todo este proceso de poder monetizar una página de Facebook yo lo llamaría más como eso, como experimento. No es como en otras plataformas, y vamos a comparar directamente con YouTube, donde hay algo establecido y es mucho más sólido. Aquí en Facebook se puede decir que todo esto es como desechable, es efímero. Hay personas que han tenido varias páginas en las que les han podido sacar varios provecho, pero luego se ha terminado porque ya vienen nuevas políticas, llegan nuevas formas, nuevas restricciones, entonces ya esas páginas ya no sirven. Porque créanme, en Facebook las cosas son muy raras, hay bugs, no hay soporte, entonces todo esto es como un poco caótico, pero por esa misma razón recomiendo que uno debe tener varias páginas de respaldo. En caso de que en una página ya te llegue alguna infracción o puedes observar que no tienes resultados como tú esperabas, puedes empezar, y lo más recomendable es que empieces de nuevo en una página completamente desde cero. Y si se preguntan qué contenido yo utilicé para poder monetizar una página, lo hice con contenido de terceros. Pero ojo, hay que saber cómo hacerlo, porque he visto varios videos donde te enseñan a cómo utilizar contenido de terceros para subirlo a Facebook. Sin embargo, no te enseñan muy bien. De hecho, a mí ya me pasó. Seguí uno de estos tutoriales y tengo una infracción porque hay cosas que no se explican y me ha tocado aprender a mí a prueba y error, por así llamarlo. Pero no pasa nada, ya sé cómo puedo hacerlo. Me ha tocado aprender por errores y tengo pensado en compartir un video de cómo hacer verdaderamente contenido de terceros. Así que si recibo bastante apoyo, con un like en este video voy a subir un tutorial completo. Y una última recomendación que yo les puedo brindar es paciencia. Yo sé que es muy fácil caer en la desesperación y tener esa ilusión de empezar a generar ingresos, pero desde luego estar obsesionado con esto no es sano. Así que lo más recomendable es empezar a disfrutar de todo este proceso, que todo esto lo veas como un proyecto donde tienes que pasarlo bien. Eso sí, toma en cuenta el público al que vas dirigido, porque ojo, no es lo mismo un público de Facebook que el de Pinterest. En Facebook puedes tomarle como un poquito más popular. Facebook es así, donde están personas que van desde los 35 años, 45, 60, como si estuvieras creando contenido para tu tía que comparte todas estas frases poéticas y los piolines y todo este tipo de cosas. ¿Qué le gusta ver a personas de ese rango de edad? En base a ello puedes crear contenido. Y con todo esto seguramente en algún momento te va a llegar la invitación. Y listo, eso sería todo. Como había mencionado, si veo bastante apoyo en este video, voy a crear un tutorial completo desde dónde conseguir todo este contenido, cómo editarlo, cómo subirlo, qué hashtags incluir, cómo hacer las miniaturas, absolutamente todo. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. No se olviden de sonreír y ser felices. Hasta la próxima.